De la rueda de prensa que realizamos desde el Partido Aragonés es para comentar la iniciativa que hemos registrado desde el Partido Aragonés, desde el Grupo Parlamentario Aragonés en las Cortes de Aragón, para conocer de primera mano cuáles van a ser las líneas generales que está haciendo el Gobierno de Aragón para, en primer lugar, minimizar las afecciones que puedan tener las empresas aragonesas que trabajan con Cataluña y, en segundo lugar, para saber cuál es esa política que está realizando para aquellas empresas de Cataluña que quieran instalarse en Aragón. En ese sentido, como ustedes saben, Aragón es el primer cliente para Cataluña y para Cataluña Aragón es su segundo proveedor. En ese sentido, a nosotros, como Grupo Parlamentario Aragonés, nos preocupa, por tanto, de manera principal cuáles son aquellas afecciones que pueden tener para esas pequeñas, medianas y grandes empresas de Aragón, para esos autónomos de Aragón que trabajan con Cataluña, y especialmente ver cuáles van a ser las líneas de acción que va a realizar el Gobierno. Hasta ahora hemos visto que se ha constituido una mesa de trabajo con los agentes sociales, se ha constituido un observatorio de coyuntura, pero no sabemos nada más, no tenemos datos importantes principales de cuáles son esas afecciones que pueden tener en las empresas de Aragón, no sabemos qué datos pueden haber de cara a una más que segura ralentización de la economía aragonesa, porque al fin y al cabo las afecciones con la comunidad vecina van a afectar de forma importante a la actividad de las empresas de Aragón y van a afectar de forma importante al crecimiento de nuestra comunidad en ese sentido. Y desde el Grupo Parlamentario Aragonés lo que hemos hecho es registrar una interpelación a la consejera de Economía, Industria y Empleo para que nos explique de forma más concreta qué es lo que se va a hacer. Vuelvo a decir, hemos visto una declaración de intenciones importantes, hemos visto un trabajo al lado de esos agentes sociales, de los cuales sí que queremos resaltar que el Partido Aragonés va a apoyar cualquier línea de acción que haga el Gobierno de Aragón para evitar esas afecciones con las empresas de Aragón con Cataluña, pero queremos saber de forma importante cuáles van a ser de forma más concreta esas líneas de acción y saber de forma importante y de forma principal esos datos posibles que se hablan de ralentización de la economía aragonesa. Nosotros, al albor de lo que están demandando los agentes sociales, incluso CEO, CEPIME, recientemente su presidente, nosotros sí que queríamos saber si va a existir un plan para minimizar los posibles impactos en la economía aragonesa, porque hasta ahora lo único que hemos visto ha sido la reunión de ese observatorio, pero no sabemos si va a existir un plan para minimizar los posibles impactos de la economía en Aragón y luego conocer, en definitiva, cuáles son los datos también de traslado social de empresas catalanas a Aragón. Hasta el momento, del 1 al 30 de septiembre, fueron 19 empresas las que trasladaron su sede social a Aragón. Posteriormente, del 2 al 19 de octubre, fueron 51 empresas, 31 a la provincia de Zaragoza, 14 a la provincia de Huesca y 2 a la provincia de Teruel, y queremos saber en esa iniciativa parlamentaria que hemos registrado desde el Grupo Parlamentario de Aragonés cuáles van a ser las líneas principales después de esa declaración de intenciones que quiere realizarse desde el Gobierno de Aragón. Por último, vuelvo a reafirmar ese mensaje principal desde el Partido Aragonés de tender la mano al Gobierno de Aragón para que cualquier línea de acción que se haga para minimizar esas posibles afecciones nos van a tener a su lado y, en definitiva, también lanzar un mensaje importante de no boicotear los productos catalanes porque, vuelvo a decir, en ese sentido, para Cataluña, Aragón es su primer cliente y para Cataluña Aragón es su segundo proveedor y, en definitiva, lo que haríamos sería echarnos piedras a nuestro propio tejado. Bien del PAC, ¿qué tiene que hacer concretamente el Gobierno de Aragón para minimizar los efectos de la crisis catalana? Bueno, en primer lugar, los pasos que se han dado, nosotros, como hemos dicho más de una vez, vamos a estar del lado del Gobierno, porque, como decíamos, para Cataluña Aragón es su primer cliente y para Cataluña Aragón es su segundo proveedor. Se han constituido esas mesas de trabajo, pero queremos saber, nosotros no tenemos que realizar el plan. El que tiene que realizar el plan, el que nos tiene que decir qué es lo que va a hacer para minimizar esas afecciones, es el propio Gobierno de Aragón. Nosotros sí que en la iniciativa, en esa interpelación que hemos pedido a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, es que después de esas declaraciones de intenciones, de esos pasos iniciales, ¿qué es lo que se va a hacer?
Nosotros no lo sabemos y queremos saber, porque también además lo ha demandado la propia patronal, si va a existir un plan para minimizar los posibles impactos negativos, como se están reconociendo, de esas afecciones que pueden derivar a las empresas aragonesas. Eso nos lo tiene que decir el propio Gobierno de Aragón. Plan, pero ¿qué realmente, qué margen de maniobra hay para que no dañe algo que no depende de esta comunidad autónoma? Bueno, a ver, yo creo que eso de que no depende de nuestra comunidad autónoma, en definitiva, el Gobierno de Aragón tiene que intentar ofrecer ciertos incentivos a aquellas empresas que con inseguridad jurídica quieran venir aquí a Aragón. Y, en segundo lugar, lo que tiene que hacer es elaborar ese plan para minimizar las posibles afecciones. Más de cara a lo que puede hacer el propio Gobierno, pues esas cargas fiscales que están creando a esas propias empresas que tenemos aquí en Aragón o aquellas que quieran venir aquí a instalarse, pues nosotros creemos que tiene mucho que ver. De hecho, hay muchas comunidades vecinas que ya están ofreciendo incentivos de forma importante para poder atraer posible inversión, ya no solo de Cataluña, sino de cualquier otra comunidad, y eso sí que depende del Gobierno de Aragón.